Y el tema de hoy es la fe. ¿Y qué es la fe? Vayamos a la palabra de Dios. Hebreos 11, versículo 1 nos dice la palabra de Dios que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, que debemos de estar seguros de que aquello que le pedimos al Padre, Él nos lo va a conceder. Estar convencidos de que así va a ser. Esa es la fe. Hebreos 11, versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Usted debe estar convencido de que existe Dios y que para Él no hay nada que sea imposible. Él es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay con tan solo su palabra. Así es que no debe de haber ni rastro de duda de que Él lo puede todo. Y todo depende de su fe. Mateo capítulo 13 versículos del 31 al 32 nos dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. O sea que la semilla de mostaza es la más pequeña y la más dura de las semillas. Tiene la característica que no puede ser adulterada, además de eso, ni modificada genéticamente, como lo hacen con otras semillas. O sea, aquí nuestro Señor Yahshua, nuestro Señor Jesucristo no está hablando del tamaño ni de la cantidad, sino que de la calidad de esa semilla, que es inalterable. Así también debe de ser la calidad de nuestra fe, que no sea como las olas del mar, cambiante, variable, hoy va por un lado y por otra. No, debe de ser consistente su fe, así como esta semilla, que es única, que es genuina. Lucas capítulo 17, versículos del 5 al 6, la confianza en el poder de Dios. Los apóstoles le dijeron al Señor, haz que confiemos más en el poder de Dios. El Señor Jesús les dijo, si la confianza de ustedes fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, levántate de aquí y plántate en el mar, y el árbol le obedecería. O sea, una semilla que es tan pequeña, es tan firme, tan fuerte y tan estable como es esta semilla de mostaza. La fe de nosotros debe de ser así, indestructible. Y cuando dice él que podemos hacer que una cosa se vaya a otro lugar, se está refiriendo al reino también de las tinieblas, que nosotros tenemos ese dominio sobre esas fuerzas, que podemos decirle, vete de aquí. Te atamos en el nombre de Cristo Jesús y todo lo que usted vaya a atar aquí en la tierra será atado ahí en el cielo. Nosotros tenemos ese poder, esa seguridad de que Dios nos dio. Así es que proseguimos en Marcos capítulo 9, versículos del 14 al 29. Jesús y el joven endemoniado. Aquí vamos a ver cómo el Señor está instruyendo a los discípulos. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud uno le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran
a ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo, hay gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y éste cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego y al agua con la intención de matarlo. Bueno, entonces aquí Jesús logra sacar a esos demonios que tenía este muchacho. Y entonces vinieron los discípulos y le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús le respondió, estos demonios no salen sino con oración y ayuno. Pero este es un acto de fe. Cuando nosotros estamos orando, nosotros lo estamos haciendo con convicción, con seguridad de que Dios nos escucha. Siempre y cuando nosotros caminamos a su parecer. Los actos de fe son esa seguridad. Así es que tú debes de estar siempre convencido de que tú puedes por medio de aquel que te amó y que te ama y que te amará por siempre, nuestro Señor Yahshua. Mateo capítulo 14 y versículo 29, Jesús le dijo, ven. Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús, pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó, Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así es que nosotros no debemos de ver los problemas, ni la dimensión ni la grandeza de tales, porque más grande es aquel que nos está protegiendo. Y si nos dice que no debemos de tener miedo, que debemos de tener fe, que debemos de entregarle nuestras cargas. Así es que cuando todo se lo dejamos a nuestro Señor, Él trabaja por nosotros. No lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, porque no luchamos contra carne ni contra sangre, sino que contra un mundo espiritual. Hebreos capítulo 11 y versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. Esta es la fe. Abraham sabía del poder de nuestro Padre y sabía que él, si le había dado a Isaac, se lo podía llevar de vuelta, o sea, se lo podía resucitar. Él tenía una fe muy grande en el Padre y Él le concedió todo aquello que Él le pidió por medio de la fe. Por eso se le denomina el Padre de la fe. También podemos citar la fe de la mujer del flujo de sangre, y esta se encuentra en Marcos capítulo 5, versículos del 25 al 34. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y había gastado mucho dinero en médicos, todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Esta es la fe que nuestro Padre está pidiendo en nosotros, esa seguridad. Y así también podemos citar a la mujer cananea. Su hija estaba poseída por un espíritu de demonio. Y entonces aquí salió ella y fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí la mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor.
pero aún así los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa.